¿Qué tal, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas? Qué gozo para mí saludarles al continuar con esta experiencia tan maravillosa como lo es el estudio de la Santa Biblia a través del programa Reavivados por su palabra. Agradezco al Señor por esta oportunidad preciosa de conectarme con ustedes y es mi oración para que al hacerlo sea de gran bendición para aquellos que nos escuchan, para aquellos que nos ven. Hoy daremos apertura a la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Y esta carta, al igual que las tres cartas anteriores de Pablo que hemos estudiado, también está cargada de gran significado, de grandes lecciones, de grandes principios para nosotros. Así que preparémonos desde ya, oremos al Señor para que los principios enumerados acá, los principios encontrados acá, entonces se conviertan en una realidad en nuestra vida, se conviertan en una experiencia genuina en cada uno de nosotros. El apóstol Pablo va a iniciar esta carta con un saludo algo peculiar. Dice el verso número 1, Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. ¿Por qué este saludo? ¿Por qué Pablo se presenta a la iglesia de Galacia en esta forma? Allá a Galacia, al igual que a Corinto, los judaizantes habían llegado con la intención de perturbar el trabajo misionero del apóstol Pablo. Habían llegado a esa región con la intención de dañar lo que el Señor a través del apóstol Pablo había realizado, y parece que aquí en Galacia el éxito era aún más grande que el que habían tenido en otros lugares. Y una de las acusaciones que más le gustaba a los judaizantes hacer era la de que el apóstol Pablo no era un genuino apóstol, de que Pablo realmente no era un predicador enviado por Jesús. Ellos le acusaban, entre otras cosas, de no haber estado en el grupo selecto de los 12 que caminaron con Jesús mientras él estuvo en esta tierra. Así que él no podía tener un llamado al apostolado, no podía haber sido llamado apóstol como lo fue Pedro, como lo fue Juan, como lo fue Santiago o cualquiera de los otros 12. Así que ellos acusaban a Pablo de ser falso. Pablo entonces comienza esta carta recordándoles a los de Galacia que su nombramiento como apóstol, que su actividad como apóstol no ha sido designada por ningún hombre, no ha sido designada ni siquiera por él mismo, no ha sido una elección voluntaria, no fue él el que se autonombró, sino que ha sido llamado por el mismo Cristo y por su Padre Dios. Que si alguien lo ha establecido como apóstol, es nada más y nada menos que nuestro Señor Jesucristo. Así que ah, él va a reclamar, digámoslo de esa forma, va a presentar las credenciales de lo que él es, apóstol, no por hombres, sino por Jesucristo, llamado por el Señor. Así que va a contrarrestar entonces esta primera acusación que están haciendo los judaizantes, destruyendo su reputación, destruyendo su trabajo misionero. Y qué triste, yo me imagino que para el apóstol Pablo esto debe haber sido muy doloroso, en primer lugar porque tenía que hacerlo delante de aquellos que debían reconocerle como un apóstol, que no necesitaba defensa. Pero lo segundo es que a veces este tipo de gente hace perder tiempo en el crecimiento de la iglesia. Y el apóstol Pablo, me lo imagino pensando, podía estar haciendo otra cosa, abriendo obra en otro lugar o consolidando, creciendo en la fe. Pero tengo que estar otra vez defendiendo mi ministerio. Qué triste, porque esa es la obra del enemigo, esa es la obra del diablo, distraer. Y algunos hermanos líderes de iglesia
pues estamos permanentemente tratando de explicar lo que la gente ya debiera haber entendido, porque siguen existiendo estos elementos perturbadores. Yo te quiero hacer un llamado en esta mañana, mi hermano, mi hermana. Yo te quiero desafiar esta mañana. No te conviertas, pídele a Dios. Ora al Señor, yo también lo hago. No nos convirtamos en un instrumento de perturbación. No nos convirtamos en un instrumento de señalización a los demás. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a crecer en la gracia para edificar su reino, para que Él pueda pronto venir y en consecuencia gozarnos de la salvación que Él tiene para todos nosotros. El apóstol Pablo culmina su saludo, incluyendo a los que estaban con él. No los menciona como lo hace en otra carta. Saben que la carta a los Gálatas es una de las cartas más secas que el apóstol Pablo escribe. Parece que el descontento en el corazón de Pablo por lo que los Gálatas estaban haciendo, por lo que estaba ocurriendo en la iglesia de Galacia, no tanto con los judaizantes, sino con aquellos que de paso estaban escuchando a los judaizantes y estaban echando a perder el evangelio. Parece que el sentimiento de tristeza en el apóstol Pablo era fuerte. Y aquí no menciona quiénes están con él, simplemente los incluyen que van a saludar también. Gracias y paz sean a vosotros de Dios el Padre, nuestro Señor Jesucristo. Es el saludo tradicional de Pablo, la bendición de Pablo a todas las iglesias. A pesar de sus sentimientos, sigue amando a los Gálatas, sigue amando a las iglesias en Galacia y sigue queriendo el bienestar de cada una de ellas. Pero ahora vamos a empezar desde el verso número 6 a mirar el contenido de la carta, la razón de la carta. El apóstol Pablo dice, estoy maravillado. Es decir, ah, estoy asombrado, estoy perplejo, no encuentro explicación. Mira que la carta a los Gálatas es la única carta del apóstol Pablo donde Pablo no inicia exaltando la iglesia por alguna virtud que tiene, como las otras cartas. Usted lee las otras cartas de Pablo y Pablo expresa algún agradecimiento, algún gozo, exalta alguna virtud que hay en esa iglesia. Pero acá el corazón de Pablo está golpeado, está dolido, va directo al grano, me asombra, me maravillo, me deja estupefacto, dice el apóstol Pablo. No entiendo cómo es que tan rápido se han desviado del evangelio verdadero. Tan rápido, algunos eruditos dicen que es tan rápido después de la conversión, otros dicen que es tan rápido después que los judaizantes llegaron. Es decir, los judaizantes llegaron y enseguida ellos abrazaron esa supuesta nueva fe que traían aquellos judaizantes. Es triste, porque Pablo ha predicado un evangelio de libertad. Los judaizantes han traído el evangelio de la esclavitud, si es que se puede llamar evangelio. Y ellos prefirieron la esclavitud a la libertad que hay en Cristo Jesús. Y entonces el apóstol Pablo dice, no que haya otro, no es que hay otro evangelio, no es que hay dos evangelios, el evangelio es puro, es uno solo. Es el que Pablo ha predicado, Cristo muriendo por los pecadores, Cristo muriendo por el ser humano perdido y rescatándole a través de su muerte en la cruz y su resurrección. Él dice, no es que haya otro, sino que algunos perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mira que ni siquiera los menciona. No tiene necesidad de mencionarlos. Y según el verso número 9, no era la primera vez que el apóstol Pablo advertía a los de Galacia lo que estos hombres perversos eran capaces de hacer, lo que estos hombres perversos eran capaces de hacer en contra del evangelio. Y Pablo se atreve a ir un poquito más allá.
Pablo hace una aseveración extraordinaria. Pablo habla de que si un ángel del cielo, imagínense usted, cómo el apóstol Pablo quiere defender el evangelio, cómo quiere hacerle entender a los de Galacia la pureza de lo que él ha predicado en el nombre del Señor. Si un ángel del cielo bajara con un evangelio diferente, pues a él tampoco, óiganle, también ténganle por anatema, también no es enviado de Dios. Esto es imposible, un ángel del cielo no vendría a engañar al ser humano. Pero el apóstol Pablo lo lleva a esos extremos para comprender lo perturbador de lo que estaban haciendo los judaizantes, el daño terrible que estaban haciendo los judaizantes. Y entonces empieza a partir del verso número 12 y hasta el 24 a mostrar cómo es que Dios le ha llamado al apostolado, cómo es que Dios le ha invitado para ser apóstol de los gentiles. No ha recibido el evangelio de nadie. Cristo mismo le ha revelado las verdades extraordinarias de la salvación, del plan de salvación. Pablo ha tenido la experiencia de convivir con Cristo, igual que Pedro, si no bien físicamente, lo ha hecho en forma espiritual, ha estado con él, ha aprendido de él, le ha escuchado a él y él es el que le ha llamado. Usted va a leer allí a partir del verso número 12 hasta el 24 todo lo que Pablo dice cuando él fue llamado, a dónde fue, quién lo recibió, cómo fue que Dios le habló y entonces él glorifica a Dios que lo ha llamado a ser apóstol. Yo quiero concluir con una lección. Ya dije la primera. Pidámosle al Señor no ser instrumentos de perturbación. Pidámosle al Señor no ser instrumentos de perjuicio para el evangelio del Señor. Que Dios nos libre de ser causa de tropiezo para otros. Pero por lo demás también, al igual que el apóstol Pablo, mantengamos firmes la bandera del evangelio verdadero por encima de cualquier situación. A veces nosotros, en aras de no ofender a los que están en disidencia, en aras de no terminarlos de alejar, tratamos de hablarles con suavidad, de portarnos bien con ellos, cuando eso es más bien contraproducente, porque confunde a los hermanos que están escuchando. Pablo fue firme, Pablo fue fiel. Y por último, pidámosle a Dios que nadie confunda nuestro verdadero evangelio. Hermanos queridos, vendrán muchos predicadores con aparente verdad. Vendrán muchos diciendo, esto no lo vas a escuchar en la iglesia. Y algunos serán fascinados, así como fueron fascinados los de Galacia. Pero pidámosle al Señor para ser fiel. Estudiemos más y más la palabra de Dios cada día para que ella nos fortalezca en la fe. Vamos a inclinar el rostro para orar. Querido Padre, muchas gracias por el capítulo número 1 de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Por favor, ayúdanos para que los errores cometidos en esta iglesia no los cometamos nosotros. No seamos nunca agentes de perturbación, pero tampoco seamos confundidos, Señor, por aquellos que el diablo levanta, que vendrán con apariencia de piedad, que vendrán vestidos de oveja, pero son lobos disfrazados. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas.